va a volver a pasar lo mismo y gente que a lo mejor, o niños que estaban durmiendo solos en sus camas, de repente hay un Vuelven retroceso otra vez. Alumnado que haya vivido la tragedia, que haya sido uno de los pueblos afectados, en lo cual, porque cuanto más se vuelva la rutina, cuanto más rápido se vuelva la rutina, mejor para ellos. ¿Cómo tratan el tema con ellos? Esto es peor, ¿no? Es decir, no, cariño, no pasa nada, mientras que la familia, lógicamente, está desolada. Eso se percibe. O sea, se va a ver. Bueno, un caso la película de La vida es bella, ¿vale? Pues aquí, en una situación pues, similar en cuanto a la situación, no hay que engañar tampoco a los niños. ¿Quién cuida a los que cuidan, ¿no? Que era uno de las frases que teníamos en un momento. ¿Quién cuida? La normalidad va a ser muy difícil como docente, porque a lo mejor el centro donde puedo impartir, por ejemplo, como habéis dicho, de Paiporta, Catarroja, va a costar. Bueno, bienvenidos, bienvenidas al podcast que, bueno, nunca hubiésemos querido grabar, y no es por el invitado, que ahora lo conoceréis, el cual estamos encantados que esté con nosotros. Pero bueno, es un podcast que está enmarcado dentro de la tragedia que ha sucedido en la Comunidad Valenciana, cerca también de nuestra comunidad educativa. Como sabéis, en los últimos días, semanas, el temporal ha arrasado muchos pueblos, muchas ciudades de nuestra comunidad. Y bueno, no solo ha arrasado barrios, viviendas, sino que también pues, ha impactado en la estabilidad emocional de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, de la comunidad educativa en sí, en general, de familias, docentes. Bueno, Escuela de Maestros tiene una misión. En este sentido queremos aportar nuestro granito de arena a ayudar a que este proceso de vuelta a las aulas, de la vuelta a la normalidad, entre comillas, pues sea lo mejor posible, y para ello pues contamos con Iván Porquera, el cual pues bueno, ahora se presentará, os comentará el por qué hemos contado con él, pero bueno, al cual estamos muy agradecidos de poder compartir este ratito contigo, Iván. Pues muchas gracias a los dos, y como habéis dicho, ojalá no hubiese sido en esta circunstancia el hecho de grabar y de salir en esta tesitura. Cuéntanos un poco, Iván, cuál es tu background, cuál es tu formación, tu impacto en los centros educativos y por qué crees que podemos aportar algo en este breve podcast. Soy psicólogo de formación, hice el máster en psicología orientativa, o sea, orientación educativa, también hice el máster en psicología educativa, hay en psicología deportiva, y ahora también estoy haciendo el de clínica. Abarco todo lo que se engloba dentro de lo que es cualquier contexto en adultos y en niños, ¿no? Bueno, Iván, lo iréis conociendo, es una persona muy humilde, evidentemente también se ha formado en cuanto a los aspectos emocionales, tiene mucha formación relacionada con gestión de conflictos en las aulas, de conducta, y bueno, él pues, nos va a ir contando un poco cómo puede ser este proceso, ¿no? De vuelta a las aulas. Yo creo que, perdona, Guilla, sí, antes de empezar sí que me gustaría aclarar una cosa, y es que, bueno, has empezado diciendo el tema de la tragedia que estamos viviendo con gente muy cercana, con colegios con los cuales colaboramos estrechamente. La gente del podcast, pues bueno, ya ha ido viendo, ¿no? Ya nos han ido preguntando, porque sabéis que, aunque tenemos un montón de capítulos grabados ya, y dentro de nuestro plan estaba el traer a invitados como Iván, que lo teníamos ahí en la lista, se ha visto todo un poco acelerado, ¿no? Se ha visto un poco acelerado porque, en realidad, en nuestro plan inicial no queríamos empezar. Evidentemente, este podcast con esta temática no nos hubiese gustado grabarlo nunca. Pero es cierto que no nos sentíamos muy cómodos haciendo como que nada había pasado, ¿no? Nos habéis preguntado qué pasa con el capítulo de esta semana, vuelve a pasar otra semana, qué pasa con el capítulo de esta semana. Y la verdad es que, como decía, no nos sentíamos nada cómodos sacando vídeos que teníamos como si nada hubiese pasado, y decidimos pues, adelantar este podcast, en este caso con Iván, que pensamos que es la persona adecuada para hablar de todo este tema, ¿no? Y esperamos, pues, como siempre, aportar nuestro pequeño granito de arena, ¿no? en este mundo educativo. Perfecto, pues si te parece, Iván, empezamos por los protagonistas, ¿no? de esta historia, porque lo vamos a enfocar todo a lo que tiene que ver con las aulas, con la educación, los alumnos, ¿no? Las alumnas. En este momento, que
prácticamente ya se espera que pronto vayan reincorporándose a las aulas, ¿cuáles son las emociones que tú crees que pueden estar presentes? Entiendo y hemos hablado que habrá múltiples casuísticas, ¿no? Pero ¿cuáles son las emociones que van a predominar en nuestro alumnado en estos días? Claro que es muy importante saber contextualizar qué tipo de alumnado vamos a tener, porque nos podemos ver, creo, en 4 situaciones diferentes. Alumnado que haya vivido la tragedia, que haya sido alguno de los pueblos afectados, en lo cual su casa ya no es su casa como antes, y le afecta en su totalidad a todo su contexto. Alumnado que a lo mejor sí que ha tenido a alguien cercano que ha vivido esta tragedia, alumnado que no le ha pasado nada, pero sí que está en un centro en el cual no puede asistir porque el centro está inundado. Entonces, dependiendo de qué tipo de persona o el contexto, lo que le haya pasado, sí que las emociones van a ser dispares. Normalmente, después de una tragedia como esta, sucede como en cualquier otra tragedia, cualquier otra guerra, ¿no? Ese shock postraumático, el miedo, la ansiedad, la tristeza, la pérdida, todo esto se va a ver reflejado, sobre todo a corto plazo, en los alumnos, ¿no? Pasaba un poco, que estábamos hablando antes, muy similar al COVID, ¿vale? Cambia total la vida. Aquí sí que es cierto con un gran pero, que es que no todo el mundo estamos igual, o sea, solamente son ellos. Entonces es muy difícil ver que alrededor, a 10 minutos en coche, todo va igual, pero a 10 minutos donde yo vivo es totalmente desolador y cambia totalmente el contexto. Entonces sí que no va a ser igual que el COVID, porque en el COVID todos sí que estamos un poquito igual, pero sí que se van a ver esas emociones, sobre todo a corto plazo, a la hora de volver a empezar al cole con toda normalidad, ese miedo, esa inseguridad de no saber muy bien cómo afrontar esta situación. Que de hecho se está viviendo ya, quiero decir, y esta realidad es la que tenemos. Nosotros, por suerte, en el cole, por ejemplo, de nuestros hijos, pues no ha pasado nada, que estamos hablando de Cullera, de una población cercana a Valencia, pero apenas 10 minutos, 15 minutos en coche, hay familias que lo han perdido absolutamente todo, ¿no? Y ese contraste, si para nosotros es duro ya como adultos, el decir, ostras, parece que yo estoy haciendo mi vida normal aquí y a gente con la cual tenemos una relación súper cercana, está viviendo ese drama y ya se te hace duro. Con los niños es exactamente lo mismo. Además estamos conviviendo con gente que está viniendo ya, ¿no?, a nuestros centros, o a los centros donde no ha sucedido nada, y está la parte del niño que llega y el que recibe, ¿no? Que seguramente ahora nos hablarás del papel que tiene que desarrollar cada uno, pero sí que es cierto, y por lo que dice él, que esos miedos, ¿no?, esas inseguridades se están viviendo ya, ¿no? De hecho, esta semana venimos de otra alerta roja y los niños ya preguntaban, y va a volver a pasar lo mismo, y gente que a lo mejor, o niños que estaban durmiendo solos en sus camas, de repente hay un vuelven proceso otra vez, y vuelven a la cama de los padres, ¿no? una regresión. Estas situaciones al final son... A corto plazo, Iván, parece, y lo digo siempre entre comillas, sencillo detectar estas emociones, ¿no? Puede ser que sean bastante visibles, pero ¿crees que también puede tener un impacto en el medio-largo plazo en estos alumnos, alumnas, niños, niñas, que sean efectos que no sean tan visibles para los educadores y también para las familias, y que podamos estar alerta de ello? Sí, es complicado detectar las emociones, sobre todo en niños, porque no se expresan, o sea, no tienen ese historial de aprendizaje como tenemos cuando somos adultos, que sí que sabemos definir, ¿no?, más o menos bien cuando estoy triste, cuando estoy enfadado, cuando tengo ansiedad, cuando no, o en qué situaciones me puedo comportar de esa forma. Cuando somos más pequeños cuesta muchísimo más, no tenemos esa fase de aprendizaje. Entonces es complicado. A largo plazo sí que se va a ver, tanto en niños como en adolescentes, ya que, queramos o no, hay una regresión académica. Se ha parado las clases ahora porque no pueden dar. Hay profesores que no pueden hacer tampoco online porque no hay wifi en su casa, o su casa es un bajo y ya no tienen casa. Entonces hay que tener también esto, que ya creo que se está viendo, ¿no?, en la Generalitat, de postergar o de ver de qué forma se puede retrasar, sobre todo a la hora de la selectividad, en el cual ya todo este tramo que en segundo de bachiller ya van a contrarreloj, ahora se han visto que están parados. Entonces esto sí que es una
una consecuencia a largo plazo. Hablando de niños, también se puede ver, como hemos comentado, cuando vuelva otra vez a llover, cuando vuelva otra vez a pasar una situación similar, ellos no tienen asimilado de que no tiene por qué siempre pasar lo mismo. Al final han tenido una experiencia muy fuerte, un estímulo muy grande, que ellos asocian ahora llover fuerte a inundación y todo lo que eso ha conllevado, ¿no? Entonces, a la mínima que aparezca un estímulo similar, puede ser que vuelva otra vez a reproducirse esos síntomas de miedo o ansiedad. De ahí la importancia también de cuando pasa una situación como esta, todos somos muy conscientes de la importancia que tiene el reconocimiento, ¿no?, de estas emociones, de la validación de las emociones que puedan tener nuestros alumnos, nuestras alumnas, pero ¿cómo de importante crees tú que es esto, mantenerlo y seguir trabajándolo en las aulas? Quiero decir, hacer un llamamiento, ¿no?, a que esto no se quede en una experiencia en un momento puntual como es este, sino cómo de importante es que el reconocimiento de las emociones en el aula de nuestro alumnado. Validar las emociones es poner en práctica y el saber adelantarse, ¿no?, a ese historial que tenemos ya como adultos. Es decir, como adultos sabemos cómo nos debemos de comportar en frente a qué situaciones y qué situaciones o qué emociones son lo que se refiere a cada una de ellas y en qué situaciones se pueden dar o no. Validar es dejar ver. Es decir, yo como alumno estoy triste y como docente dejo un tiempo para que ese alumno pues, pueda expresar su tristeza. Ya puede ser a través del dibujo, ya puede ser a través de la escritura, como bien quiera. Generar entornos, que ahora también se habla mucho, en los cuales se sientan seguros, no es apartar de la clase. Ves que el docente, por ejemplo, en tutoría, lleve esa tutoría hacia una charla en la cual todos sean partícipes de esa charla y en la cual todos puedan, sin juzgar a los demás, el poder expresarse como ellos buenamente puedan. Sin juzgar a los demás también y validando en el sentido de ir acompañándolos, ¿no?, en el sentimiento, ¿no? Y no intentar quitarle hierro al asunto y decir, no pasa nada. O sea, o sea que somos muy dados, ¿no?, los adultos. Tranquilo, que no pasa nada, que no va a volver a pasar. Al final no estás validando su sentimiento, ¿no? Entonces, intentar, de alguna manera, no entrar en esa dinámica fácil de restarle importancia, porque al final, para ellos, bueno, y para todos sí que ha sido muy importante, ¿no? Entonces, el ir acompañándolos en el sentimiento que se dice y decirle que es normal que esté preocupado y tal, pues son estrategias así a corto plazo que pueden resultar bastante útiles. La vuelta a la normalidad pasa por ahí, ¿no? Por hacer una normalidad que es la que toca ahora, claro. Es decir, acompañarles. Cuanto más normal sea todo lo que se puede hacer dentro de lo que se puede hacer, mejor. Cuanto antes se vuelva a rutina, mejor. Dentro de lo que sea la rutina. Sobre todo, muchas veces, incluso ahora, puede ser beneficioso para el alumnado el hecho de ir al cole, porque es una rutina. Entonces, generar la rutina va a hacer que se adelante mucho más a la hora de volver a casa. Está claro que en casa va a costar un poco más si si mi casa ha estado afectado, si vuelvo al pueblo, que lo hemos podido ver en las imágenes, ¿no?, que parece una situación de guerra, todo lleno de fango, todo lleno de coches por encima. Cuando vuelvo a esa realidad sí que va a costar, no va a ser tan rápido como por ejemplo el cole, ¿no? Entonces yo animo a todos los docentes a que dejen un espacio para que ellos se expresen, pero que cuanto antes se vuelva a la normalidad y no se esté hablando constantemente de ello, mejor, porque ya van a tener tiempo después de hablar cuando lleguen a casa. Ya. Vale, y en esa vuelta a la rutina que creemos que es tan interesante en este momento, ¿cómo puede hacer el docente? Pasamos, si quieres, a hablar ahora de los docentes, cómo nosotros como docentes podemos hacer que esa vuelta sea lo más fácil posible, cómo podemos llevar a cabo alguna estrategia, de alguna manera hacer que esa vuelta realmente sea segura y que sea óptima para nuestro alumnado, ¿no? ¿Cómo pueden ser estos primeros días después de...? Sobre todo también para los alumnos que de repente han sufrido esa catástrofe y además me mandan, ¿no?, a otro colegio, ¿no? Donde claro, tengo una serie de compañeros si quieres nuevos. ese otro bloque, o sea, si volvemos a nuestra aula de origen, ¿cómo podemos hacerlo en nuestro centro que acaba de ocurrir, que ya está limpio, que lo hemos podido vaciar?
cómo es esa vuelta y después, si quieres, hablamos de los niños y niñas que yo entiendo que por suerte están pudiendo ir a otros centros, como serían como dos bloques, si te parece, Iván. Si mejor así se separan, entonces, porque va a ser totalmente el contexto cambia. Como he dicho antes, volver a la rutina lo más rápido posible. Sí que se puede empezar pues, haciendo como una charla, o las tertulias dialógicas, por ejemplo, pueden venir muy bien, el hecho de exponer, de como hemos dicho antes, validar las emociones, contar lo que ha sucedido, de que el profesor sea o el maestro sea el que se encargue de dirigir un poco cómo va la tertulia y que ellos expresen cómo se sienten. O sea, es decir, cada uno lo han vivido de una forma totalmente diferente. Entonces, dependiendo de cómo yo la he vivido, pues la casa de cada uno también va a ser diferente. Muchas veces los niños son reflejos de los padres. Si mis padres lo han vivido con mucho miedo o, por desgracia, ha fallecido, que han habido casos de fallecimiento, ya no están, no va a ser lo mismo hacer una tertulia con ese niño, con esa niña, que con una persona que lo ha vivido con normalidad, en el sentido de, pues mi casa está bien, porque vivo en un quinto piso, no ha pasado nada, sí que veo mi pueblo que está afectado, pero vuelvo a casa y hay normalidad dentro de lo que cabe. Un entorno seguro ahí. Claro, porque hay gente que vuelve a casa y no está esa seguridad, y eso es muy importante, sobre todo en edades tempranas. Entonces, en estos casos en los cuales sí que va a ser mucho más difícil atenderlos, sí que invito a que se pongan en manos de profesionales en este aspecto, porque sí que va a ser muy difícil el hecho de volver a llevarlos otra vez o reconducirlos después de un shock postraumático, ¿no? El hecho de que haya sucedido algo muy grave, el volver a la normalidad siempre va a costar un poco más. Y en cuanto al resto, sí que intentar que se hable, intentar que se expresen, intentar, sobre todo que aquí también suele pasar mucho como docentes y como adultos, el hecho de exponer nuestros ideales políticos, ¿no? Intentar de lado no, o sea, intentar dejar totalmente lo que yo pienso. O sea, ser totalmente honestos, intentar tampoco como docentes no promover bulos, es decir, ser lo que se ha visto, ser objetivos. Se ha visto que ha habido una inundación, se ha visto que se han afectado las casas, de ahí no salgo. No he hecho culpas a alguien o no digo, pues hubiese podido cambiar, no, porque después en casa puede ser totalmente lo contrario y al final al niño eso no le va a venir bien. Entonces, cuanto más objetivos seamos y cuanto más claros seamos, solamente centrarnos en lo que realmente ha pasado, sin tirar culpas a nadie nada, mejor. Claro, perfecto. Y estos alumnos y alumnas, que esto era un debate, ¿no?, la semana pasada, es interesante que los que han podido ir a otros centros educativos cerca de donde ha ocurrido la tragedia, se incorporen a estos colegios y estén el tiempo que haga falta, interesa para ellos, es bueno en líneas generales, luego hay casos particulares siempre, lógicamente. Sí, como he dicho antes, volver a la rutina es lo mejor. Correcto. Entonces, aunque sea en otro cole que no sea el tuyo. Claro, es que vas a estar seguro. Claro. Porque vas a compartir con gente que, pues bueno, que a lo mejor también está en la misma situación que tú o que no. Entonces, quieras o no, sales de esto, de este bucle. Sí. No es bueno quedarse. No, igual cuando somos adultos es lo mismo. Cuando tú estás todo el rato trabajando, pues quieres salir un poco de la rutina. No, pues esto es un poquito así. Salir un poco del bucle de estar en un sitio donde todo está desolado, a poder estar en un sitio donde me marca una rutina. De 9 a 10 tengo una cosa, de 10 a 11 otra, y puedo compartir y puedo estar con más gente de mi edad o cualquier cosa. Sí, lógicamente el quedarse en la ciudad, en la población donde ha ocurrido, para los niños no debería ser nada bueno. El tema era algunas familias, ¿no?, que veían que los primeros días de incorporación al nuevo cole los niños no lo estaban pasando bien, pero no, claro, pero entra dentro de la normalidad. Dentro de la normalidad, por supuesto. Es como la gente que viene de fuera. Al principio cuesta, aquí va a costar también al principio, pero después a medio plazo o a corto plazo, que será al cabo de 2 o 3 semanas, ya van a estar bien. Total. Porque ahí habrán diferentes realidades también. Dice 2 o 3 semanas, hay gente que se ha ido incorporando ya esta semana pasada.
como decíamos, ha habido una nueva alerta, entonces muchos todavía no han podido incorporarse, se están incorporando hoy, de hecho, que estamos grabando el podcast, ¿no? Que se han quitado ya todas las alertas y van a haber diferentes realidades, porque habrá gente que esté unos días simplemente y habrá gente que va a tardar en volver, ¿no? Porque hemos visto realidades en colegios de Paiporta, de Catarroja, donde realmente los colegios están destrozados y que no se sabe realmente si van a acabar el curso o no van a acabar el curso. Es que va para largo todo lo que está pasando. O sea, es decir, ya no solamente dentro del colegio, sino acceder al colegio va a ser imposible, o moverse por dentro de los pueblos. Los coches están apilados. Pues. Entonces, volver a la realidad total como volver no va a ser cuestión de corto plazo, va a ser cuestión de largo plazo. Volver a la realidad ficticia, por decirlo de alguna forma, de asistir a otro colegio, sí que va a ser una cosa de a corto plazo y sí que animo a que los padres lleven al niño al colegio, porque cuanto más se vuelva a la rutina, cuanto más rápido se vuelva a la rutina, mejor para ellos. Porque es verdad que hay padres que no lo acaban de ver, ¿eh? Que, sí, bueno, por eso decía yo. Por la realidad que vivimos, ¿no? De yo no quiero llevar porque ya tiene bastante el niño con todo lo que está viviendo para después encima llevarlo a un colegio nuevo, con compañeros nuevos, donde no sé, y un poco ese miedo también está paralizando, ¿no? De ahí la cuestión de hablarlo con Iván por animar a la gente, ¿no? Animar a la gente que pueda, que dentro de su casuística se lo permita y pueda hacer que el niño vuelva cuanto antes a un entorno seguro, conocerá a nuevos amigos, rápido, los niños son esponjas y enseguida hacen amigos. Y bueno, ahí nos queda un agente dentro de este punto también, que es estas familias, ¿no? Estas familias, cada una desde su perspectiva de cómo lo haya vivido, hay muchas realidades, qué hacen y qué no hacen con sus peques o con sus mayorcitos, adolescentes, cómo tratan el tema con ellos. Esto es, claro, cada familia es un mundo. Por supuesto. Entonces, es complicado y cada familia se ha visto afectada de una manera diferente. Entonces, no es lo mismo a lo mejor una familia en la cual se haya quedado absolutamente sin nada, que lógicamente, y de hecho se ha visto, ¿no? Cuando se ha ido a ayudar y tal, que hay gente que está desolada, o sea, es decir, no tengo ganas ni de que me ayudéis a limpiar, o sea, porque lo ha perdido todo. Esto los niños lo ven, ¿no? Entonces aprenden ese momento de desolación, ¿no? Ese momento de desesperanza que dices, puf, lo he perdido todo, ya no puedo hacer nada. Entonces, las familias que estén dentro de dentro de esta casuística sí que es importante que pidan ayuda profesional, ¿no? Que sí que hay mucha gente que lo está haciendo, porque cuesta mucho salir de esto, de que lo has perdido todo, ¿no? Y no ves nunca la luz, no vas a ver nunca las ayudas y nunca van a ser suficientes, ¿no? Y ahí, perdona Iván, por mucho que se empeñe la familia en hablar con el peque y hacerle ver una realidad que ellos no es la que sienten, eso el peque lo va a sentir, es decir, va a aprender de esa emoción que está sintiendo la familia y aunque queramos poner una barrera a veces es peor, ¿no? Es decir, no, cariño, no pasa nada, mientras que la familia lógicamente está desolada. Eso se percibe. Claro, o sea, se va a ver, bueno, un caso la película de La vida es bella, ¿vale? Pues aquí en una situación, pues similar en cuanto a la situación que se está viviendo aquí, pues sí que el padre sí que intenta ver con otros ojos del niño y modifica todo el entorno, ¿no? Hasta ¿se puede hacer esto? Sí que se puede hacer esto, ¿no? Pero siempre se va a ver, el niño o la niña va a percibir pues, todo lo que está hablando la madre con el padre o con los tíos. Está escuchando todo el rato y los niños saben perfectamente que no es una situación cómoda y no es una situación que va a ir para corto. ¿Y cómo, Iván, cómo se afronta esto como padres? Quiero decir, se habla con normalidad, intentamos meternos en la burbuja, que creo que a lo mejor no es la mejor opción, hay que buscar ahí un mix. Se habla con normalidad. O sea, como no he intentamos dicho, edulcorar, no intentamos ocultar cosas, no. Lo que hay y vamos, o sea, y se explica, ¿no? Bajo su lenguaje, claro, ¿vale? Pero sí que hay que normalizar lo que está pasando. O sea, no hay que engañar tampoco a los niños. No vas a decir, no, de aquí 2 semanas ya el papá ya puede tener coche y ya puede ir. Pues a lo mejor no es aquí 2 semanas, o de aquí 2 semanas, como hemos dicho, vuelve a llover, otra alerta roja y no sé qué puede pasar. Pero
cuanto más normalicemos y menos engañemos a los niños, mejor. O sea, siempre y cuando no se digan barbaridades o no, se intente pues, no endulzar, pero sí que reconducir bien lo que se quiere decir y con el lenguaje del niño. O sea, no hablar de tecnicismos ni de nada, sino con el lenguaje del niño que él lo entienda. Claro, que sea un momento también en el que la familia pueda respirar y hablar con normalidad, como bien dices, pero sin estar Sin en ese alterarse. estrés, sin esa alteración, para que se trate con normalidad, ¿no? Y bueno, nos falta un actor o una actriz, que es muy importante también en esto, que además no solo va a estar en el post, sino que también puede ser que lo haya vivido. En estas poblaciones muchos docentes son, a la vez que son docentes del cole donde ha tenido este problema, también tienen sus viviendas allí, Claro, han tenido y sus... son padres a lo son mejor, padres que sea. incluso, es decir, wow, cómo de difícil cómo es para los docentes esta vuelta, ¿no? a las aulas. Claro, aquí se ¿Quién complica cuida, mucho. ¿no? Perdón, ¿quién cuida a los ¿Quién? que cuidan, ¿no? Que era uno de las frases Sí. que teníamos en un momento. ¿Quién cuida a nuestros docentes, que son los que cuidan a nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo hacemos ahí? Claro, aquí va a ser muy complicado, porque como has dicho, se puede dar que docente, profesor, o sea, padre, y que lo haya perdido todo. Ahí tenemos las tres casuísticas peores que hay. Volver a la normalidad va a ser muy, muy, muy difícil como docente, porque a lo mejor el centro donde puedo impartir, por ejemplo, como habéis dicho, de Paiporta a Catarroja, va a costar mucho el hecho de volver otra vez, que a lo mejor en todo este curso no se puede volver a las aulas, ¿no? Entonces, como docente, sé que suena a lo mejor un discurso muy, muy banal, pero es calma. O sea, hay cosas que no se pueden acelerar, hay cosas en las cuales tienen un ritmo que me tengo que amoldar sí o sí a este ritmo. O sea, no puedo acelerarme a la hora de dar clase, no puedo acelerarme a la hora de volver otra vez a la normalidad, porque sí que es cierto que los niños sí que se pueden amoldar a colegios, pero los docentes amoldarlos a colegio va a ser casi imposible. Entonces, el volver a esa rutina como docente de ir a clase, prepararme las cosas, sí que va a ser mucho más difícil y sí que se va a alargar mucho más. Entonces, muchas veces en estos momentos nos vemos como desolados o como que no podemos hacer nada, porque no puedes impartir clase, porque a lo mejor no tienes internet en casa y no puedes ayudar, no te ves que entre dos aguas, que no puedes hacer nada. Entonces, aquí sí que es importante el hecho de calma, si dentro del colegio se puede ayudar a la hora de limpiar o a la hora de volver a la normalidad para sentirte tú como persona mejor, hazlo. Y que prioricen también, sobre todo, ¿no? Porque al final estamos, ya te digo, al final nuestro entorno son muchos profes que han tenido muchísimos problemas y que además ahora todavía están agobiados porque no tengo todavía mi casa en orden, mi pueblo está hecho un desastre y yo quiero ir a trabajar y a lo mejor no es el momento, ¿no? A lo mejor es el momento de dar un pasito al lado y de priorizarte, ¿no? Que esto los profes, bueno, sabemos que hay discursos por ahí de todo tipo, pero en términos generales los profes tienen un sentido de la responsabilidad muy alto. Y muchas veces nos creemos muy imprescindibles, ¿no? Dentro de nuestro entorno y a lo mejor no es el momento, ¿no? No es nuestro mejor momento si he de priorizar mi familia y he de priorizar el recuperar mi estabilidad para después poder ofrecer esa estabilidad. Desde Consellería se están ofreciendo, desde el primer momento se han ofrecido planes, se han ofrecido ayudas y de hecho, pues bueno, mi mujer incluso que está en un centro de los que están afectados y que ahora va a recibir a otro centro completo dentro de ellos, sí que soy consciente de que les han preguntado a cada uno de ellos cuál es su situación por si no se tienen que incorporar en este momento, ¿no? Y también cuál es la situación de muchos alumnos que por desgracia a lo mejor no se van a poder incorporar enseguida porque lo han perdido todo, lo que sea, y están ahí, pues bueno, poniendo en marcha esos mecanismos que al final lo ha dicho Iván muy bien, vamos a tener que individualizar muchísimo, ¿no? Es el momento a lo mejor como profes, mostrar nuestra cara más solidaria, ¿no? Es decir, dentro del mismo grupo de profes de un centro educativo, los habrá que viven cerca y los que no viven tan cerca, que van a tener que duplicar sus esfuerzos, los que pueden duplicarlos en este momento, por los que no, ¿no? Pero todo pasa un poco también por esa palabra tan importante, tan grande, que es la aceptación, ¿no? Tan difícil a veces de aceptar, como tú decías, para aceptar lo que sucede y a partir de ahí, con calma, ir reconstruyendo, ¿no? Y que no es una cosa que muchas veces, y esto queda muy mal, porque además es que es así, nos hemos volcado muchísimo, o sea,
desde Valencia, o sea, se ha visto en toda España, pero desde Valencia se ha visto brutal cómo el pueblo, la solidaridad, hemos ido a ayudar. Pero esto no puede quedarse en 2 semanas. Quiero decir, aquí han pasado cosas que van a largo plazo, ¿no? Decía Iván, y que hay gente que para recuperarse de esta va a tardar muchísimo, ¿no? Y como decías tú, desde los claustros no podemos esperar que dentro de 2 semanas mi compañero que lo ha perdido todo esté tan normal, sino que, como dices tú, tenemos que aceptar la situación, tenemos que tener muchísima paciencia y desde aquí también un llamamiento a esos profes, como nosotros a lo mejor que no lo hemos vivido en primera persona, de tener esa empatía, ese miramiento hacia que a lo mejor dentro de 3 meses todavía tengo que estar de lado de mi compañero que todavía no ha logrado recuperarse del todo, ¿no? Así que, bueno. Aquí sí que es cierto que como docente hay que ser un poco más egoísta. Egoísta al final lo tenemos como una palabra negativa, pero no lo es. O sea, he de priorizarme a mí mismo, como bien habéis dicho. Si mi casa no está habitable, ¿cómo voy a estar 8 horas trabajando? No tiene sentido, ¿no? Porque muchas veces intentamos evitar, ¿no? Que el funcionamiento conductual del ser humano pues va mucho en ese aspecto, ¿no? Evito una situación en la cual a mí me genera estrés, como es el estar dentro de mi casa, para ir a otra en la cual pienso que me siento mejor, porque después, dentro de la casuística cada uno, ¿no? Pero si yo tengo la casa totalmente deshecha, me voy a dar clase, no voy a dar la clase bien. Aunque quiera hacerlo bien, voy a tener la cabeza en mi casa. Voy a llegar a casa y voy a ver mi realidad y después voy a estar pensando, estas 8 horas voy a haber ayudado en casa. Entonces es preferible que primero las cosas de casa, el autocuidado propio, sea el que tiene que ser. Es decir, si yo tengo que estar ahora 1 mes o 2 o lo que me haga falta cuidándome a mí mismo, lo hago. Ya sea a mi casa, ya sea a mí mismo, a mi familia y a todo mi entorno más próximo, cuidarlo lo máximo posible para así después poder llevar la situación con la normalidad que en ese momento se dé. Genial. Hemos hablado de que dentro de este contexto hay muchas particularidades, ¿no? Muchos casos distintos. Uno de ellos, seguramente el más grave, sería la pérdida, ¿no? La pérdida de familiares por parte de alguno de los miembros, ¿no? De esta familia. ¿Cómo se trabaja el duelo? Evidentemente siempre, y lo está referenciando todo el rato, hay que acercarse a profesionales y no van a contar la solución en este podcast, ¿no? Pero ¿cómo se puede trabajar el duelo desde las diferentes perspectivas y desde los diferentes agentes que están implicados en la comunidad educativa? Es muy difícil. O sea, lo siento por si se esperaba una respuesta, pero es muy difícil. No soy tampoco experto en duelo porque dentro del mundo de la psicología cada uno se especializa en unas cosas. De hecho, una de las cosas que ha pasado que por lo buenamente que ha querido la gente o los psicólogos de querer ayudar, existe una rama de la psicología que trata los desastres naturales, ¿no? Y muchas veces muchos psicólogos en este caso se han ofrecido sin tener experiencia de esto. Y esto puede ser un arma de doble filo porque en ciertas situaciones no sabes cómo actuar y son situaciones muy delicadas, ¿no? Yeah. Entonces, desde mi perspectiva voy a intentar pues, explicar lo mejor que pueda. El duelo o la pérdida siempre tiene como unas fases, ¿no? La primera que es negación de que realmente no ha pasado, ¿no? Y hasta que llegamos a la aceptación hay muchos entresijos de por medio. Tanto como docente sí que va a ser muy importante el hecho de saber adaptarse o que la clase se adapte a ese alumno en cual puede manifestar conductas que antes no manifestaba, pues a lo mejor ponerse a ayudar enseguida, irse de la clase, molestar más de la cuenta. O mal rendimiento académico, claro. Incluso, ¿no? Entonces, dentro de lo que se pueda, brindarle todas las ayudas que tenga a mano el docente, mostrar o ponerlo en algún sitio seguro, ¿no? Es decir, pues mantener pequeñas reuniones con él o con ella después de la clase o antes de la clase para que se sienta escuchado y poder expresar así lo que siente. Guay. Has dado un tip importante que es acercarse a algún profesional que tenga esa experiencia, ¿no? Y esa especialidad para que le ayude de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, en ese sentido también
¿alguna dinámica para estos profes que la semana que viene empiezan los primeros días? ¿Cómo se podría empezar esa primera clase? A mí me gustan mucho las tertulias dialógicas o el hablar. Para mí el hablar es la herramienta más potente que tenemos. O sea, la conducta verbal es sin duda lo que va a manejar nuestra conducta. Entonces, el hecho de exponer y que el docente sea quien lleve esta dinámica, que se explique muy bien todo, que ponga en contexto todo lo que ha sucedido, que dé tiempo a cada alumno para que se exprese, para mí, sinceramente, esta es la que más me gusta. Sí que habrán alumnos que les costará el hecho de hablar. Entonces, darle espacio, no presionar obligarlos a que hablen, sino darle espacio. No quiere hablar, no pasa nada. Hay gente que se expresa mejor escribiendo, hay gente que se expresa mejor dibujando. Entonces, cualquiera de las formas en las que se pueda expresar, adelante. ¿Vale? Incluso habrá gente que el hecho de exponerse a la clase le va a costar mucho. Calma, no pasa nada, se pasa y después, en todo caso, sí que el docente que se acerque. El contacto físico ayuda mucho a romper esa barrera o esa sensación de distanciamiento que suele haber entre el docente y el alumno. En estos casos sí que se debe de acortar un poco más. No entrar ya en temas personales, sino apoyar lo máximo que se pueda al alumnado sin entrar dentro, es estar al lado, no dentro de él, ¿no? Que eso sería como la empatía, ¿no? La empatía es estar al lado de la persona, no sentir lo que siente, sino comprender lo que siente. Entonces, yo quiero una persona que esté a mi lado, no que esté en mi posición, va a ser muy difícil. Entonces, como docente sí que estar al lado del alumno. Yo creo que sobre todo para el alumno que le cueste más hablar y que le cueste expresarse va a ser muy importante. Genial. ¿Alguna cuestión que se te quede en el tintero? No, bueno, como siempre intentar buscar el futuro, ¿no? De la parte que nos puede de positivo. No me gusta decir positivo porque al final de esta situación pues es tan complicada que sacar cosas positivas es complicado, pero bueno, es verdad que el tema de la inteligencia emocional es algo que en las aulas se está intentando implementar, pero no lo estamos haciendo de forma del todo exitosa, y que hay un montón de estrategias que podemos aprovechar para aprender ahora que no se tienen que quedar en cuando hay un desastre, que tenemos que ir implementándolas dentro del aula para validar esas emociones y para trabajar de ese aspecto emocional que como digo, que muchas veces se queda fuera de los currículums y al final es una parte vital, ¿no? Dentro de nuestro... Claro, de las catástrofes, volviendo otra vez al COVID, se vio que en las aulas se podían implementar las nuevas tecnologías y que no pasaba nada, y dar un paso más allá en pasar de la educación tradicional a un poco más moderna. Aquí pues se va a ver lo mismo, es decir, como bien has dicho, de que las emociones no se trabajan solo cuando pasa algo, sino que es una cosa que se debería de trabajar de forma asidua, de forma constante. El hecho de qué es lo que siento, cómo lo siento, el por qué lo siento, cómo aprendo una emoción, todo esto va a ser importante, de que cualquier alumno, o para el docente también le puede servir, ¿no? Cómo puedo yo enseñar una emoción, cómo se transmite una emoción, qué función tiene la emoción, porque a lo mejor para mí la alegría cumple una función que para vosotros es otra, o la tristeza. Es muy importante saber que la función de cada emoción, dependiendo de la persona y dependiendo de cómo la ha aprendido, va a suponer una cosa u otra. Entonces, es un trabajo largo, exhaustivo y que ha de ser continuo. O sea, no solamente quedarse ahora que ha pasado algo en esto, sino que sirva como precedente y como punto de partida para que se den cuenta de que realmente trabajar las emociones es muy importante para la vida en sí, para la continuidad. Perfecto, Iván, pues con ese mensaje nos quedamos, y sobre todo también nosotros desde Escuela de Maestros, en lo que podamos aportar, siempre vamos a estar cerca de la comunidad educativa. Sabemos que bueno, este podcast pues no aliviará ni mucho menos los sentimientos y la sensación de esta tragedia, pero tendemos la mano a estar cerca de cualquier centro educativo, de cualquier profe, de cualquier docente que necesite algo que nosotros podamos aportar, y desde aquí tendemos esta mano, ¿no? Sí, lo hicimos desde el principio y bueno, pues ahí sigue, ¿no?
Y ya nos queda agradecer a Iván, No, a vosotros, hombre. nuestro primer Siempre. invitado del podcast. Sí. Habrá más Que podcast. además ha sido súper acelerado, ¿no? Porque él sabía que queríamos contar con él, pero ha sido en plan, necesitamos ahora. Sí. Y agradecer a Cambi también, ¿no? Que, Por supuesto. que es donde estamos grabando hoy, que es un lugar fantástico, donde hemos venido a entrenar esta mañana y Correcto. aprovechamos y grabamos. Y bueno, si quieres contaros un poco, porque creo que tenéis un podcast también, ¿no? Estáis ahí Sí, estamos ahí con un proyecto personal de formación para entrenadores, Ajá. donde aplicamos diferentes visiones del entrenamiento de la fisioterapia, desde la parte más psicológica o la parte más conductual, y otra de los pilares, que es el emprendimiento, ¿no? Y el cómo montar desde cero cualquier gimnasio o cualquier centro deportivo. Entonces intentamos abarcar esos 3 pilares. Ahora estamos en proceso de generar contenido sin que salga, eso me lo copia de vosotros. Nosotros de otros. Y bueno, y ahora ya este mes sí que empezamos a lanzar ya los primeros podcasts y todo. Estaremos atentos. súper atentos y con muchas ganas de escucharlos. Ya vendréis también vosotros, Encantados, Muy bien. estaremos. Vale, volveremos. Bueno, gracias Iván. a vosotros. Bueno, y nada, lo dicho, es el podcast que seguramente nunca hubiésemos querido grabar, o por lo menos en este contexto, pero bueno, desde aquí nuestro pequeño granito de arena para a partir de ahora seguir con la nueva normalidad otra vez, que Correcto. nos toca. Hasta pronto. Adiós. Thank you.